En primera no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción. Capítulo 91. Condiciones. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryuji. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battle. De todos modos, con el programa, leer. Condiciones. Cuando me di la vuelta, absorbí la escena con calma. La chica, Jan, supuse, estaba golpeando a los hombres de Junior. El propio Junior se había estrellado contra una pared después de ser derribado a través de ese pilar y probablemente estaba viendo estrellas por el momento, no es que estuviera seguro de que hiciera mucha diferencia. El nivel de Junior no había cambiado desde la última vez que lo vi y, por lo que pude ver, ni él ni sus hombres estarían a la altura de Jan. Ante mis ojos, saltó alto en el aire, cayendo con un golpe que pareció hacer ondular el suelo a su alrededor, arrojando tal vez a una docena de hombres. No, definitivamente no iban a ganar esta pelea solos, pensé con un suspiro, mirando a la chica un poco más detenidamente. Cuando sus guanteletes, o más bien, sus guanteletes de doble disparo a distancia, se habían expandido, vislumbré varias filas de balas rojas. Parecía que tenía preferencia por la potencia de fuego, literalmente. Ella respaldó eso con pura fuerza, golpeando el suelo debajo de sus objetivos o arrojándolos como muñecos de trapo. En total, ella era bastante fuerte, supongo, pero mi larga racha de mala suerte me había puesto en contra de cosas mucho peores. De hecho, la última vez que peleé con alguien de su nivel fue hace bastante tiempo. Pirra, supongo. Parecía bastante buena en una pelea, confiada y practicada, pero después de algunas de las cosas por las que había pasado, estaba seguro de que podría manejarla bastante trivialmente si esto era todo lo que tenía. Por supuesto, sabía mejor que nadie que las apariencias pueden engañar, así que me tomé un momento para mirar más de cerca, observándola por un momento más. Su semblanza parecía ser, bueno, tal vez esta era mi antigua obsesión por los juegos hablando, pero parecía ser similar a uno de esos indicadores en un juego de lucha, aumentando a medida que tomaba y repartía golpes. También parecía estar atado a su cabello de alguna manera, pero si fuera Adam, podría cuestionarse quién ganaría. Adam Semblance le permitió resolver las cosas con golpes enormemente poderosos después de un tiempo de carga bastante significativo, por lo que es casi seguro que ganaría si lograba uno temprano en la batalla, pero si se convertía en una batalla de desgaste, tal vez las cosas irían al revés. Camino. Con una diferencia de nivel relativamente pequeña como la de ellos, realmente dependía de cómo pelearan y quién pudiera obligar al otro a seguir su ritmo. Pero aunque podría haber sido un poco arrogante, algo así no sería suficiente para derrotarme. Si fuéramos a pelear, estaba seguro de que sería capaz de resolver las cosas de manera decisiva sin demasiada dificultad y derribarla. Incluso si ella no hubiera sido la hija de Raven, no tenía intención de entregar a una niña a Junior y su pandilla, incluso si sus acciones, por lo que pude ver, no habían sido provocadas. Entre los golpes y los disparos de nuez y daño a la propiedad, no podía imaginar que eso saldría bien. Aún así, debería ser bastante fácil para mí noquearla y llevarla a un lugar seguro. Si es necesario, probablemente podría simplemente llamar a Ozpin y pedirle que se encargue del asunto ya que conocía a su padre. Él podría decirme dónde ponerla y probablemente encontrar una explicación para ello también. Después de ese punto, sería problema de Taiyang, no es mío. Eso estaría bien. Desafortunadamente, no fue tan simple, porque había que considerar el asunto de su otro padre. No tenía idea de lo que Raven pensaría de todo esto, no tenía idea de qué relación tenía con su hija, qué pensaría de sus acciones o cómo se sentiría cerca de mi interferencia. Sin embargo, desde un punto de vista profesional, no quería hacer nada que pusiera en peligro mi relación laboral con Raven, incluso ignorando la enorme utilidad de sus poderes. Desde un punto de vista personal, simplemente no quería que Raven se molestara conmigo, incluso con el poder que había acumulado desde la última vez que nos vimos. Parecía que la mejor manera de lograr ambos fines sería permanecer fuera de los asuntos de Raven, que era lo que realmente esperaba hacer. Aún así, realmente no me sentía bien al ver a Junior y sus hombres, mis anfitriones, ser golpeados y destruir sus propiedades sin hacer nada para detenerlo.
Más allá de eso, la familia Xion eran, en cierto modo, aliados de Witefam, de quien supuse que técnicamente estaba actuando en ese momento. ¿Qué diría si Jian Min simplemente retrocediera y observara que aquellos que lo habían tratado bastante bien en el pasado eran golpeados sin razón? Nada bueno. Entonces, por razones morales y prácticas, tenía que hacer algo. Suspiré de nuevo. Tal vez fue un poco mezquino, pero se suponía que esta noche sería sobre Adam y yo bebiendo, aunque de manera ineficaz de mi parte, para alejar nuestro dolor. No lo que sea que fuera esto. Entonces, dijo Adam, y aunque sus palabras todavía estaban un poco arrastradas, su mano estaba tan firme como una roca en la empuñadura de su espada. Fiel a su palabra, no pensé que tendría ningún problema en una pelea. Me pregunto si eso fue algo de un Ter o una habilidad aprendida. ¿Quién es esta perra? Sin embargo, podría estar usando gafas de cerveza. Pero al menos parecía saber quién era yo. Su hermana, supongo, reflexioné para mí mismo, aún observando la pelea y buscando una oportunidad para interferir. No me preocupaba que las heridas fueran infligidas, ya que sería capaz de curarlas con bastante facilidad, pero si es posible, me gustaría resolver esto sin traer aún más problemas a Junior o causar demasiado daño a la propiedad. Como objetivo secundario, tampoco me importaría no despertarme con un titular sobre la presencia de Jian Min en Vale. Sin embargo, esta noche probablemente fue disparada al infierno de cualquier manera. ¿Eh? Adam preguntó elocuentemente. Lo miré con calma a pesar del caos de abajo. Ella es la hija de Raven, aclaré. Y supongo que eres como el hijo mayor de Raven. Adam resopló como, bueno, un toro, pareciendo molesto por las palabras. ¿Qué parte? No estaba seguro. Sin embargo, después de un momento, movió su mandíbula y sus dedos comenzaron a tamborilear un patrón que no reconocía en la empuñadura de su espada. No estoy seguro de que a Raven le guste que le pegue a su hija, murmuró después de un momento. Resistí el impulso de hacer un comentario acerca de que ella los envió a ambos a sus habitaciones, lo cual, en realidad, me pareció bastante grande. Me imaginé, dije. Quédate aquí hasta que te dé la señal, entonces. Y trata de no decir nada. Adam gruñó y no dijo nada, lo que me hizo sonreír un poco. Después de pensarlo un momento, abrí el menú de mi grupo y le envié una invitación, que logró leer y aceptar. Al parecer, Adam era un alcohólico de alto rendimiento. Mientras tanto, Yang terminó con el último de los hombres de abajo, un proceso que involucró la rotura de otro pilar de vidrio y el lanzamiento del DJ. Aunque, para ser justos, el DJ sacó una ametralladora. 2 chicas más salieron a pelear y los niveles sobre sus cabezas las habrían delatado como algo especial, incluso si no hubieran estado usando algo completamente diferente al resto de los hombres de Junior. Recordando, los reconocí vagamente como los guardaespaldas de Junior. La sangre tiñe la tierra. LV-34. Malaquita de Milcíades. La nieve cubre los huesos. LV-35. Melanie Malaquita. Yang recargó, esparciendo balas y sonriendo ampliamente a la luz del garrote. Milcíades mostró sus garras carmesí, Melanie deslizó un pie afilado como una navaja hacia adelante, y yo, bueno, miré hacia la salida del club, sintiéndome un poco nostálgico mientras metía las manos en los bolsillos. En la periferia de mi visión, vi a las 3 chicas moverse para atacarse entre sí. Y luego me moví, recurriendo a mis habilidades para darme una velocidad cada vez mayor. En una fracción de segundo, cerré la distancia y me interpuse entre los 3, quedándome inmóvil mientras los 3 se acercaban. Un par de garras se clavaron en mi cuello justo debajo de la oreja, la hoja trasera de un zapato celado justo por encima de mi cintura, y un guantelete se estrelló contra mi pecho izquierdo con un sonido metálico. Le di a cada uno de los ataques la atención que merecían, que era ninguna, mirando hacia el techo del club y deseando haber elegido otro bar. Y eso es suficiente, dije, bajando la mirada lentamente mientras las 3 chicas se detenían ante mi repentina interferencia. Milcíades, Melanie, buen trabajo. ¿Por qué no toman 5? Eso pareció sobresaltarlos a todos y ponerlos en acción. Melanie saltó hacia atrás, retirando su pie afilado, y tanto su hermana como Yang me siguieron un momento después, mirándome con cautela. ¿Quién eres tú? Melanie exigió, ajustando su equilibrio rápidamente en caso de que fuera una amenaza.
Miré en su dirección y me encontré con sus ojos. «Alguien de tu lado», le dije. Ella miró hacia otro lado primero, desviando su mirada ligeramente de la mía, que desvié hacia un lado un momento después. Con mi clarividencia y elementales, podía sentirlo tropezarse con sus pies, así que dejé que mi voz se escuchara. «Eixion». Después de un momento, el hombre mayor apareció a la vista, observando la escena del club. «Chicas, retrocedan», dijo, mirándolas a ambas y luego de vuelta a mí. Respiró hondo y cuando habló de nuevo, sonó casi cortés. «¿Puedo pedir su ayuda, entonces?» «No hay necesidad de preguntar», respondí, bajando mi mirada hacia Jan con deliberada lentitud. «Pero como mi primera ayuda, si puedo hacer una sugerencia, terminemos esto aquí y ahorrémonos el problema». Junior parecía querer gruñir algo ante eso, pero se detuvo por un momento para mirar alrededor del club, a sus hombres caídos y los vidrios rotos. «Parece que ya hay una gran cantidad de problemas aquí», dijo, yendo por casual y sin lograrlo. «Ella. Su nombre es Yang Xiaolong», interrumpí, deteniéndolo. Cuando vi que tenía su atención, continué. «Su padre es un cazador llamado Tai Yang Xiaolong». Yang sonrió brillantemente ante la mención de su nombre, pero la expresión se atenuó levemente ante la de su padre. «¿Conoces a mi padre?», preguntó, pero la ignoré por el momento, concentrándome en el rostro abruptamente considerado de él. «Conoces a los cazadores tan bien como cualquiera, estoy seguro», continué. «Con sus equipos y sus familias, si bien entiendo tus sentimientos, diría que los problemas que te causaría en el futuro no valdrían la pena vengarte ahora. Si lo deseas, me ocuparé de esta situación por ti». Hice un gesto vago a Jan como si no hubiera dicho una palabra. «Pero me temo que no puedo quedarme a tu lado para siempre. Solo me quedan algunos pequeños negocios aquí en Vale y luego me requerirán en otro lugar. Si su hija resulta herida, es poco probable que pueda defenderte de las represalias de Taiyan. Si ella desapareciera». Junior dejó escapar un suspiro lento y asintió una vez. «Tienes razón», dijo. «No vale la pena». «¿Qué propones?». Con pasos lentos y confiados, me acerqué a uno de los secuaces caídos, me agaché para agarrar la parte de atrás de su camisa y lo puse de pie, curándolo en el proceso. Tropezó y casi se cae, pero se contuvo, abrió la boca para decir algo y se quedó en silencio cuando levanté un dedo. «Curaré a tus hombres», respondí. «Y haré lo que pueda para arreglar tu club. A cambio, te pido que perdones los otros daños, para evitar grandes problemas». «Hecho», dijo. «Si ella se va y no vuelve». «Eso me parece razonable», respondí, mirando a Jan, quien parecía dividido entre una impaciencia creciente y una cautela instintiva. «Señorita Xiaolong, no puedo evitar notar que, de todos modos, es bastante joven para este club». Eso fue hipócrita, pero diablos, si no puedo emborracharme o divertirme en este club, no veo por qué debería permitírselo a ella. Parecía un castigo justo por no hacer esto literalmente en ninguna otra noche del año. «Y estás bastante bien informado», respondió ella, alcanzando un bolsillo para sacar un teléfono. «¿Cuál es tu nombre? ¿Y reconoces a esta mujer?». La imagen que levantó me mostró el rostro de Raven de una época que observé. Me dijo que fue hace unos 20 años. Se veía, más o menos igual, honestamente. Incliné la cabeza y miré a Jan distraídamente. Incluso sin mi empatía, era fácil ver a dónde iba esto, lo suficiente como para que apenas contuviera otro suspiro. «Inútil. Señor hombre», dije al fin. Y no. Las palabras parecieron hacerla sonreír. «Bueno, señor hombre», dijo ella, guiñándome un ojo. «¿Qué dirías si te dijera que no te creo?». «Diría que fue desafortunado», respondí. «Aunque, sinceramente, probablemente no me importaría». «¿Puedo acompañarla a la puerta, señorita Xiaolong?». «No es necesario», dijo alegremente. «Conozco la salida». Cerré los ojos mientras exhalaba y me apartaba del camino del primer golpe. Al menos la primera mitad del problema había sido resuelta. Empujé al secuaz de Junior con un empujón ligero, o al menos relativamente ligero, y sentí que el aire desplazado me rozaba la cara. Incluso con los ojos cerrados podía sentirla claramente a través de mis elementales, desde el agua dentro de su cuerpo hasta las llamas que se elevaban desde su piel hasta el mismo aire que su masa desplazó.
Sabía exactamente dónde estaba y cada movimiento que hacía brillaba en mi mente. Así que ni siquiera me molesté en abrir los ojos. Haciendo un punto, giré la parte superior de mi cuerpo hacia la izquierda y luego hacia la derecha antes de retroceder un paso. Me incliné hacia adelante mientras ella lanzaba una patada alta, dejando que el golpe pasara limpiamente sobre mi cabeza y me enderecé casualmente. La sentí aterrizar y saltar hacia atrás, un movimiento reflejo esperando un contraataque, pero me quedé quieto, con las manos en los bolsillos. Sentí un destello de preocupación de ella, amaneciendo segundos pensamientos, pero al mismo tiempo un crecimiento, algo. No era del todo confianza o incluso orgullo, pero la presionó hacia adelante. Sus brazos se movieron hacia atrás y hubo una explosión de calor, una luz repentina en la oscuridad de los ojos de Suryasta. Había disparado 2 tiros, lanzándose hacia adelante con un golpe. Me deslicé hacia la derecha con un movimiento minimalista, dejando que su puño pasara por mi cara y dejando que el resto de ella chocara contra mí. No tropecé ni me sacudí, sino que me quedé inmóvil como una pared, incluso cuando ella se estrelló contra mí, levantando mi brazo izquierdo para atraparla, cuando rebotó en mi pecho y comenzó a caer. Se agarró a mi brazo con la misma mano con la que acababa de intentar darme un puñetazo y luego se detuvo un momento con repentina alarma. Al siguiente, con una acción casi refleja, su otro puño se estrelló contra mi pecho y hubo otra explosión. Me quedé quieto de nuevo incluso cuando ella se tiró lejos, extendiendo mi aura para cubrir mi ropa. Era una pérdida de energía cuando mi piel era una armadura mucho mejor, pero no pensé que Raven apreciaría que peleara con su hija en harapos o, peor aún, desnuda. Mi cola probablemente se revelaría en mi ropa destruida de todos modos, y supongo que tenía MP para quemar de todos modos. Como tal, simplemente me sacudí la camisa cuando ella se detuvo, siguiendo a los demás a mi alrededor, a Junior y sus seguidores alejándose para asegurarse de que no quedaran atrapados en la refriega, pero sin duda observando atentamente. Cuando terminé de hacer alarde de lo poco que me había afectado la explosión, devolví la mano a mi bolsillo y me quedé relajada, con los ojos aún cerrados. Jan detuvo su ataque y dio un paso lento y silencioso hacia un lado, seguido de otro y otro más cuando no reaccioné. Después de unos segundos, se paró en mi punto de las 3, las emociones subían y bajaban. La empatía no era lo mismo que la telepatía y no podía leer su mente, pero podía conectar sus sentimientos con mi propio conocimiento y hacer conjeturas. Estaba tratando de decidir el mejor enfoque, considerando cómo atacar. Acercarse no tuvo ningún efecto, así que a continuación, un par de disparos, brillantes y calientes en mi mente, de repente se acercaban a mí desde un costado. Los consideré mientras se acercaban, contemplando mi contador a su vez. Podía dejar que impactaran de nuevo, sin causar daño o tratar de apagar las llamas con el de Suryasta, pero sí quería hacer un punto. Mi mano derecha se elevó, saliendo de mi bolsillo en un arco que cruzó el camino de ambas balas con solo una pequeña pausa en el medio. Con los ojos cerrados, y con mis propias manos, atrapé ambas balas y las aplasté en mi puño. Listo, dije en voz alta, abriendo los ojos y asegurándome de parecer aburrido. Con esto, debería ser obvio que está fuera de su alcance, señorita Xiaolong. Creo que debería irse. «Oh, ¿no quieres jugar conmigo, señor hombre?», preguntó, pero vi el mínimo movimiento de su mejilla, sentí el destello de incertidumbre. Sus palabras eran seguras, tranquilas, una fachada con la que estaba familiarizada, pero parecía que no estaba ciega. «Luchar incluso cuando tienes miedo es valiente», respondí. «Pero solo cuando lo haces por una buena razón. Lo que estás haciendo es simplemente imprudente. Sabes que no puedes ganar y eso te asusta, pero luchas para intentar demostrar que no es así». «¿Quién dice que tengo miedo?». Jan sonrió, levantando una ceja arrogantemente. Aún así, el enfoque de sus propias palabras la traicionó. Encontré su mirada por un momento y la sostuve con calma, viendo cómo él se obligaba a igualarse a mí. «Sí, señorita Xiaolong», respondí al fin, inclinando la cabeza lentamente hacia un lado. «Y para responder a tu pregunta anterior, no deseo jugar contigo. O mejor dicho, si jugáramos, sospecho que no lo disfrutarías». «¿Oh?», se preguntó, con voz burlona. «¿No crees que podrías entretenerme? ¿A dónde se fue tu confianza, señor hombre?».
Mis disculpas, incliné la cabeza ligeramente. Pero en mi experiencia, los juegos del gato y el ratón tienden a ser divertidos solo si llegas a ser el gato. Toma, gatita, 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 dijo de vuelta. Vamos. Toma un trago. La consideré por un momento y exhalé lentamente, sintiéndome extrañamente viejo. Tal vez fue por la forma en que estaba actuando. Estás tratando de burlarte de mí para que te golpee, noté. Soy muy consciente de cómo funciona su apariencia, señorita Xiaolong. Sus ojos se abrieron por un momento ante eso, pero luego respiró hondo. ¿De qué estás asustado?, preguntó por fin. La sonrisa regresó aunque un poco más sombría. Tengo miedo de romperte, sí, admití. Aunque, honestamente realmente no quería golpearla, pero no pude evitar pensar que haría que esto fuera mucho más rápido. Probablemente sería más fácil que seguir hablando con ella también. Y como muchas rutas rápidas y fáciles, había mucho espacio para el arrepentimiento más tarde. En las pocas conversaciones que había tenido con Raven, su hija no había sido exactamente un tema de discusión. No tenía idea de qué querría que le dijera a su hija, mucho menos cómo querría que yo lidiara con algo como esto. Honestamente, defenderse no debería ser un problema, ¿verdad? Entre dos cazadores, o cazadores en entrenamiento, dependiendo de cómo lo hayas contado, algo en ese nivel debería estar bien, siempre y cuando nadie resulte herido. Pero, Raven lo vería de esa manera o se enfadaría si tocara un cabello de la cabeza de su hija. Hasta ahora, no la había golpeado ni una sola vez, por lo que realmente no había nada de lo que Raven pudiera quejarse, pero a este ritmo. Sentí un movimiento repentino, atrayendo mi atención hacia Adam mientras desenvainaba su espada y hacía el acto de revisar su hoja, pareciendo aburrido, pero sus emociones contaron una historia diferente, a la vez tranquilizándome y sembrando dudas. Si Raven se enfada, te culpo a ti, formé las palabras junto a su oído, junto con un suspiro. Extendiéndome con mis pensamientos, revisé el área alrededor del club. A pesar de la forma en que había sido vaciado, no parecía haber más conmoción o señal de la policía. Tal vez tardaron en responder en esta parte de la ciudad, o tal vez solo tenían un trato con la familia de Junior. De cualquier manera, solo sentía una persona cerca y mantuve su ubicación en mente. Pero muy bien, si nuestro anfitrión no se opone, dije con mi voz real. Junior, en realidad no vas a romperla, ¿verdad? Parecía preocupado ahora que sabía sobre su padre. Solo él sabía de su madre. Seré fácil con ella, le prometí, bajando mis ojos hacia allá mientras levantaba una mano, los dedos se cerraron en un puño. Preste atención, señorita Xiaolong, un disparo, como pidió. Y, para estar seguro, me detendré justo antes de golpear su cara. ¿Es justo? Pensé que podría discutir o decir alguna tontería, pero si quería, se contuvo. Sus ojos se centraron en mí mientras se dejaba caer en una postura lista, preparándose. Le di 4 segundos para ser cortés. Luego cerré el resto de la distancia en una fracción de quinta. Con mi prisa y el paso y estocada del tigre blanco tan altos, con mi aura en el nivel 98, y con solo un toque de aceleración, llegué a su lado como si estuviera dando un solo paso, balanceando el puño y, como prometió, deteniéndose justo antes de tocar su rostro. Un solo Falstrik se encargó del resto. Un momento después, el vidrio se rompió cuando salió disparada a través de una ventana alta hacia la calle. Miré a Junior, incliné la cabeza una vez a modo de despedida y la seguí con un solo salto. Cuando aterricé en silencio en la calle fuera del club, respiré el aire de la noche y la miré. Su cabello brillaba intensamente, pero al menos por el momento yacía boca abajo en el suelo. Pero ella estaba viva y no había sido herida de verdad. Me había contenido lo suficiente para eso, estaba seguro, y una curación rápida arreglaría el resto, si fuera necesario. Tenga más cuidado cuando busque peleas en el futuro, señorita Xiaolong, le dije, caminando lentamente a su lado. Si hubieras peleado contra alguien más, los resultados habrían sido menos afortunados. Ahora, por favor, Jan, preguntó una voz y suspiré de nuevo, girándome hacia la persona que había sentido antes. Por supuesto, sería alguien que ella conociera y de repente, nada más importaba. En un instante, mi cautela desapareció y estaba en alerta máxima, con el poder aumentando.
Vi a la chica frente a mí, su vestido negro, su capa roja y sus ojos plateados, pero mi mirada se elevó más, enfocándose en las palabras sobre su cabeza, en su título. A medida que avanzaban, estaba lejos de ser lo más impresionante que había visto, pero se destacó por lo que significaba. El jinete rojo. LV50. Rubí rosa. Capítulo 92. Cheque. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryuji. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battle. De todos modos, con el programa, leer. Cheque. Miré a la joven en silencio por un momento, manteniendo la calma mientras la miraba. Habría sido una tontería actuar sin aprender todo lo que podía y ella pareció, al menos momentáneamente, sorprendida de verme. Consideré brevemente usar esa oportunidad para actuar, pero si había algo que sabía, era que el conocimiento era poder. Dado eso, miré de cerca y repasé lo que sabía, que en realidad era bastante. Su nombre era Ruby Rose, que no necesariamente significaba nada en sí mismo, pero reconoció a la chica a mis pies como Yang Xiaolong. Reconocí a Yang como la hija de Tai Yang Xiaolong, uno de los miembros del antiguo equipo de Raven junto con su hermano Crow Branwen y un cuarto miembro llamado Summer Rose. Recordé los nombres de las palabras de mi abuela en Mistral, tal como recordé que Summer Rose aparentemente había desaparecido en algún momento después de Raven. Dado que la hija de Tai-Yan estaba a mis pies, parecía seguro asumir que Summer había dejado una hija propia antes de irse. Más que eso, en el mismo momento en que escuché a la chica decir el nombre de Yan, sentí un destello de emoción de la chica a mis pies, un repentino destello de preocupación que parecía ser para la chica, protectora de una manera que era dura. Para describir. Vi sus ojos lanzarse hacia Ruby y luego hacia mí y sentí que Yan se movía para levantarse a pesar de lo que fuera que debía haber estado sintiendo, y lo tomé como una confirmación más de que se conocían. Apoyando eso había una preocupación reflejada que crecía rápidamente en Ruby mientras miraba a Yan y a mí. Esas miradas y emociones tenían implicaciones propias, que al menos habían pasado tiempo juntos y eran cercanos. Pero con un título como ese, uno tan similar a que me había dado la enfermedad de Conquest, necesitaba más que eso, así que seguí buscando. Podría ponerla aproximadamente 158 centímetros con una mirada y decir por la forma en que se sostenía que era zurda. Dicha mano se movía con cuidado hacia el arma que tenía en la espalda, lo que supuse que era una respuesta bastante natural al ver a un hombre extraño de pie junto a un amigo caído, pero dejé que mi mirada se dirigiera al arma en sí y la identifiqué como una de alto calibre. Sniper esquite con una observación rápida. Mirando por encima del cinturón en su cintura, noté tanto los cartuchos de repuesto como las revistas como fuentes adicionales de municiones, pero no noté ninguna señal de armamento adicional. Habiendo identificado las fuentes de peligro más obvias, finalmente me concentré en la chica misma. La observé, notando sus estadísticas rápidamente. Buenas estadísticas en general con una calificación increíblemente alta en destreza incluso antes de que fuera modificada por sus habilidades. 15 años la ponían bastante asombrosa para su edad, pero pasé por alto todo lo demás para comprobar lo que estaba buscando. En un caballo rojo que monta abajo. Exhalé lentamente y me alegré de haberme quitado el título de Wither Reader antes de venir aquí, por si acaso. Cambiando el foco de mi mirada de nuevo a su fondo, lo escaneé rápidamente. Hija de Tai Yang Xiaolong y Summer Rose, entrenada por Crow Branwen, nacida en la isla de Patch, segundo año en Signal, sueña con convertirse en un 3. Siguió en ese sentido, pero no me dijo lo que quería saber, mostrando nada sobre el efecto de estado que poseía. Parecía el tipo de cosa que aparecería, pero no había nada más que tocarlo. ¿Estaba escondido de mí de alguna manera? ¿O tenía algo que ver con el funcionamiento de mi observe? No importaba. Descarté las ventanas con un pensamiento y me concentré en ella con mis otros sentidos. Podía sentir vida en ella, pero también la había sentido en Conquest, así que eso no necesariamente significaba nada. Me concentré de cerca en su piel y no vi nada inmediatamente obvio a nivel celular, al menos no a nivel de las células de Conquest. Distraídamente, revisé su pulso, normal, y luego me concentré un poco más.
No vi ningún signo de enfermedad, natural o de otro tipo, pero como vi el efecto de estado supe que había algo allí y revisé mis formas de percepción, captando algo extraño en el extremo superior del espectro electromagnético. Aunque la mayor parte de su cuerpo parecía normal, había una ligera diferencia en su torrente sanguíneo, algo fluido. A primera vista, tal vez estaba tratando de forzar una conexión, pero había algo en su sangre que me recordó solo a las marcas en las máscaras de Grimm, más aún, de alguna manera. Por lo que pude ver, no estaba haciendo nada dentro de ella, pero dadas las circunstancias y la probable naturaleza del fluido, habría sido una tontería creer que eso sería así para siempre. Una mejor pregunta era si seguiría siendo cierto por ahora. No había nada en sus antecedentes que explicara la fuente de esta infección, pero sí sabía sobre la extraña desaparición de su madre. ¿Estaba esto relacionado con eso de alguna manera? Era mi única pista. Si la información de mi abuela era precisa, eso había ocurrido entre 10 y 12 años antes, lo que, si de hecho estaba relacionado con esto, significaba que ella había estado viviendo con la infección durante al menos una década. De ser cierto, eso era preocupante en sí mismo, pero tenía que considerarlo cuidadosamente. Si lo había poseído tanto tiempo, entonces lo había hecho sin causar un brote de ningún tipo, hasta donde yo sabía. De hecho, mirándola de cerca, la virulencia que había caracterizado a Conquest parecía estar ausente y la enfermedad no parecía estar propagándose de ella. Ella podría ser un agente durmiente, pensé. Lo que sea que estuviera dentro de ella podría estar mirando a través de sus ojos, registrando todo lo que vio y esperando el momento adecuado para atacar. Aunque las transformaciones de Conquest habían sido horribles y letales, también habían sido obvias. Un patógeno más sutil, uno que fuera capaz de pasar desapercibido, podría causar tanto daño, si no mucho más. Era una amenaza horrible. Tampoco era más que una conjetura. Me atreví a actuar sin más conocimiento. Dentro del medio de Vale, ¿qué pasaría si fuera tan contagioso como Conquest pero esperando el momento adecuado, algún desencadenante en el anfitrión? Si cometía un error, las bajas serían indecibles. Por el momento, ella estaba pasiva y no me atrevía a hacer nada para arriesgarme a activarla, no sin saber más y tomar las medidas adecuadas. Necesitaba contactar a Ozpin sobre esto, primero. Estaba cerca de Crow Branwen por un lado y tenía acceso a la información que yo no tenía. Tal vez sabía que había sido de Summer, que podría haber causado esto, o tal vez había visto señales que revelarían alguna información clave. Como mínimo, podría ayudar a asegurarse de que nada saliera mal o vigilarla. Debería retroceder ahora y llamarlo con mi pergamino. Con ese pensamiento firmemente en mente, me giré para enfrentar a Ruby por completo, ignorando a su hermana por completo mientras se ponía de pie. Por un momento, pensé que Jan me atacaría de nuevo, pero lanzó una rápida mirada en dirección a su hermana y se contuvo. Otro atisbo de preocupación la atravesó. Dispuesta a arriesgarse a sí misma pero no a su hermana. De cualquier manera, lo aprecié mientras me tomaba un momento para considerar qué decir y si decir algo. Si simplemente me alejara, ¿sería ese el final? Francamente, la importancia del club de Junior se había desplomado y, aunque preferiría terminar las cosas aquí, podría valer la pena dejar que lo destruyan si eso significa llegar a Ozpin más rápido. Pero, ¿me seguirían, considerándome sospechoso o peligroso? O Adán. De una forma u otra, sabía que tenía que terminar esto rápido, así que lo decidí. Señorita Rose, la saludé cortésmente, haciendo que la joven parpadeara. Ah, dijo después de un momento. ¿Me conoces? Solo por reputación, me temo, respondí, señalando levemente a su hermana. ¿Eres la hermana de la señorita Xiaolon? No. Hizo una pausa, mirando los puños levantados de su hermana e inclinando la cabeza. ¿Sí? Perfecto, sonreí, aplaudiendo levemente. Tu hermana comenzó una pelea en el establecimiento detrás de mí y me vi obligado a intervenir y sacarla de la premisa. Si es posible, ¿puedo pedirte que la acompañes a casa? Ruby suspiró abruptamente, llevándose una mano a la cabeza. Jan, dijo ella, alargando la palabra con los leves rastros de un gemido. Otra vez. Papá odia cuando haces cosas como esta. Sentí que Jan se movía para responder y giré mi rostro para mirarla a los ojos.
No dije ni una palabra ni hice nada manifiesto, pero la miré fijamente. Irónicamente no tenía tiempo para juegos. Le bastó con captar el mensaje. Si hubiéramos estado solos, no tenía ninguna duda de que ella habría dicho algo o incluso habría intentado continuar, pero en lugar de eso apartó la mirada levemente, poniendo una mano junto a su cabeza. Ejeje, se rió. Sí, lo sé, pero no pude resistirme. Oh, bueno, lo hecho está, ¿verdad? Necesitas que te lleve a casa, hermana. Te llevaré de vuelta en Bumblebee. Ruby frunció el ceño a su hermana y luego a mí, expresión un poco extraña. Supongo, murmuró. Pero yo estaba. Vamos entonces, hermana. Yang le interrumpió alegremente, agarrándola por la capucha ante su inmediata protesta. Yang. Los observé irse con cuidado, revisando a Yang mientras avanzaba para asegurarme de que no hubiera signos de infección allí y luego me di la vuelta y me moví rápidamente. ¿Ha surgido algo?, le dije a Adam, formando las palabras con Levant. ¿Puedes llegar bien a casa? Te veré en mi casa. Adam respondió con un gruñido y nada más, pero lo sentí levantarse dentro del edificio. Por mi parte, expandí mis sentidos tanto como pude, desapareciendo brevemente en Naraka antes de volver a cruzar a un lugar más apartado después de quitarme el disfraz de Hyunbin y ponerme mi ropa más normal. Nunca está de más ser cauteloso y no quería correr el riesgo de que alguien viera el pergamino de Ozpin y detectara el rostro de un terrorista buscado. Ninguno de nosotros necesitaba esa acción. Afortunadamente para mí, alguien en la posición de Ozpin necesita ser fácil de contactar en caso de emergencia, y como esto parecía que debería contar, llamé al número que me había dado y contestó en el segundo timbre. ¿Jaune?, preguntó, levantando una ceja. Tal vez solo estaba sorprendido de lo rápido que podía encontrar problemas. Ozpin, comencé. Tenemos una situación. El hombre mayor se quedó en silencio por un momento antes de tomar un gran sorbo de su café. Lo vi mirar a su alrededor y luego levantarse de donde había estado sentado, dejando una especie de habitación. Perdóname, Jaune, dijo, enfocándose de nuevo en mí. Pero oírte decir esas palabras me llena de terror. Traté de sonreír ante eso, pero no pude lograrlo del todo, rindiéndome con un suspiro al final y mirándolo a los ojos. Me tomé un momento para considerar formas de expresarlo, pero decidí ir directo al grano. Para algo como esto, no podía darme el lujo de andarme por las ramas. Cuando Conquest me infectó, obtuve un efecto de estado llamado sobre un caballo blanco que cabalga. Cuando progresó lo suficiente, obtuve una habilidad y un título llamado The Wither Reader que se equiparon automáticamente, dije para dar contexto y respiré. Acabo de encontrar a alguien con el título de The Red Reader y un efecto de estado llamado Ona Red Horse Rides. Ozpin cerró los ojos e hizo una mueca, pero debió darse cuenta del peligro de la situación porque no perdió tiempo en quejarse. En cambio, respiró hondo y asintió, haciéndole algo a su pergamino en su costado. Mecanografía. ¿Quién?, preguntó, con los ojos ligeramente inclinados hacia mí, sobre lo que fuera que estaba escribiendo. Una chica llamada Ruby Rose, le dije. Aparentemente, ella es la media hermana de la hija de Raven, Yang Xiaolong. Ella es la sobrina de Crow, así que supongo que has oído hablar de ellos. Ozpin se detuvo en medio de lo que sea que estaba haciendo, sus ojos volvieron a mí, abriéndose un poco. Ruby Rose, repitió. ¿Estás seguro? Bueno, sus nombres flotaban sobre sus cabezas, respondí lentamente. Así que sí, estoy bastante seguro. Sí, por supuesto, estás seguro. Lo siento. Negó con la cabeza, frunciendo los labios mientras miraba hacia otro lado, moviendo las manos rápidamente. No llamarías si no fuera así. ¿Cuánto tiempo tenemos? No lo sé, admití. Lo que sea que haya dentro de ella, parece inactivo y tuve cuidado de no revelar nada. No creo que se dispare en este momento, pero realmente no hay forma de saberlo. Por lo que puedo decir, no creo que esto es algo reciente. No obtuve ninguna pista de cuándo o cómo sucedió en su perfil, lo cual es un poco extraño, pero le pregunté a mi abuela sobre el equipo de Raven en Mistral. Ella dijo que Summer Rose desapareció hace más de una década. Parece poco probable que sea una coincidencia. ¿Puedes decirme algo al respecto?
Ospin se quedó en silencio por un momento, mirando fijamente algo antes de exhalar lentamente y relajarse un poco. Ojos plateados, murmuró antes de sacudir la cabeza. No mucho, la desaparición de Summer fue una sorpresa para todos nosotros, pero no más que la de cualquier cazador. Se fue en una misión y simplemente nunca regresó. Fue investigado, por supuesto, pero eso no es inusual para los cazadores, pensé. Dado que nuestros principales oponentes eran las criaturas de Grimm, tendíamos a no dejar mucho atrás si moríamos en la batalla. En el momento en que alguien vino a buscar, tal vez semanas después del evento, después de que había pasado suficiente tiempo para causar preocupación, y se acordó el tiempo para una búsqueda, bueno, nadie hubiera esperado encontrar nada. Me pregunto si así es como Raven había desaparecido. Si hubiera decidido simplemente caminar a través de un portal mientras estaba fuera, nadie lo habría sabido con certeza. Cualquiera sea el caso, no era sorprendente que Summer hubiera dejado poco atrás. Aún así, necesitaba saber más, quizás por el bien de todos en Remnant. Tenía que haber algo. ¿Hubo algo digno de mención sobre la misión a la que fue enviada? Yo pregunté. Rutina, al menos tanto como la tuya, Ospin negó con la cabeza. Tal vez también salió mal de manera similar. Sin embargo, si la infección está dentro de su hija, eso es bastante preocupante, a menos que ella regresó sin que todos lo supiéramos, implica que algo podría haber sucedido antes de su desaparición. Yo no recuerdo algo particularmente inusual, aunque estoy seguro de que te has dado cuenta de que los cazadores pueden tener una personalidad bastante única, pero fue hace años y en ese momento solo nos veíamos ocasionalmente. Tal vez Taiyan sepa más, o Crow, pero, ¿qué viste en ella, Jaune? Algo en su sangre, o al menos ahí es donde es más obvio, respondí. Sin embargo, si está en su sangre, podría estar en cualquier otro lugar. Sin embargo, no fue algo bacteriano como Conquest, no sé lo suficiente como para decirlo con certeza, pero podría haber sido de naturaleza química, ligado a su sangre. Células de alguna manera. Era difícil de ver en absoluto, mezclado como estaba, y no puedo estar seguro de lo que podría hacerle si se activaba de alguna manera. ¿Hubo algo que sobresaliera en sus registros médicos? No que yo pueda ver, reflexionó Ospin. Parece una mujer joven y saludable, sin problemas médicos de los que hablar más allá de una vaga mención de problemas para dormir. Sus registros escolares son, tal vez no normales, pero nada que me haga sospechar. Mostró signos de dificultad en su primer año, pero pareció mejorar dramáticamente bajo la supervisión de su tío, es decir, Crow. Actualmente lo está haciendo muy bien, especialmente en las partes de combate. Sus instructores han mencionado su tremendo entusiasmo en ese sentido, y también han complementado su habilidad con su arma. Elección, así como su diseño. Dicha arma es a Crescent Rose, respondí. Sí, lo vi. Bueno, no en acción, pero lo que leí me pareció impresionante. Crow tiene algo similar, dijo Ospin. Muy peligroso, tanto para el portador como para sus enemigos. Si alguna vez has visto a alguien usar una guadaña de esa manera, puedes estar seguro de que es extremadamente competente o increíblemente tonto. Y si fuera lo último, probablemente lo haría. Todavía tengo las extremidades para manejarlo. Para que lo haga a una edad tan joven, es todo un prodigio. Sus profesores han comentado sobre su mejora excepcional en su segundo año. ¿Qué tan fuerte te pareció, Jaune? Nivel 50, respondí. Lo que la convierte, por mucho, en la chica de 15 años más fuerte que he conocido y más fuerte que cualquier persona de mi edad que haya visto, excepto yo. Se especializa en destreza, velocidad y habilidad, y tiene algunas habilidades para llevar eso realmente lejos. En una carrera, estoy bastante seguro de que ganaría con todo, pero estoy 20 niveles por encima de ella y puedo manipular el tiempo. Es rápida y fuerte. Ospin asintió de nuevo, frunciendo el ceño profundamente. Ella está, comenzó Ospin antes de detenerse y luego respirar profundamente. ¿Crees que ella es ella misma? Sin embargo, yo no puedo decirlo con seguridad, respondí con cuidado. No me atrevo a actuar con certeza con algo como esto. Pero sentí emociones de ella, sin el sentimiento de encarcelamiento que obtuve de Conquest.
Ella también tenía un aura, así que quiero decir que es humana, aunque las recientes revelaciones sobre sus orígenes también me hacen dudar bastante, pero aún así, el efecto de estado que poseía era bajo, por lo que todo lo que pude ver implicaba que ella era ella misma y, por lo que pude ver, ni siquiera sabía que algo andaba mal. La infección parece latente y tampoco es contagiosa en su forma actual. El problema es que no hay forma de saber si eso seguirá siendo cierto. ¿Qué tan consciente es este Red Rider del mundo que rodea a Ruby? No me atreví a hacer cualquier cosa que pudiera desencadenarlo, pero fue pura suerte. Quité mi propio título antes de conocerla. Si ella me hubiera sentido de alguna manera, bueno, honestamente no tengo idea de lo que hubiera pasado, pero me alegro de que no haya sucedido así. Como yo, murmuró Ozpin, probablemente considerándolo él mismo. Quería avisarte, continué. Pensé que estás en una mejor posición para observarla y examinarla que yo, especialmente porque conoces a su familia. Si algo salía mal, pensé que era mejor tener a otra persona que supiera que y no lo hice. Quiero actuar sin informarte tampoco, ya que, bueno, no hay forma de saber que eso sucederá. No estoy exactamente ansioso por probar algo en medio de Vale, pero si tienes alguna forma de controlar las cosas y evitar que fuera de control, podría acercarme a ella con el Wither Reader activado y ver qué sucede, o podría observarla desde la distancia. Puede ser un poco arriesgado confiar en Araka dado que Conquest lo rompió, pero si pudiéramos conseguir una ubicación y copia de seguridad sobre ella, si es absolutamente necesario, incluso podría tratar con ella como Hyunmin. Tal vez, consideró Ozpin a pesar de que el ceño fruncido se profundizaba en su rostro. Sin embargo, debemos tener cuidado con la forma en que abordamos esto. Si hay algo que los eventos recientes han hecho evidente, es que no sabemos casi nada de las capacidades de nuestro enemigo. Permítanme investigar más sobre mi lado antes de actuar, pero prepárate para cualquier cosa. Hablaremos de mis hallazgos mañana. Sí, señor, asentí antes de hacer una pausa y hacer una mueca leve. Una cosa más. Probablemente también te hayas dado cuenta, pero, ahora tenemos un Wither Reader y un Red Reader. ¿Quién puede decir que no hay más? Ozpin terminó. Se dice que dos aún pueden ser una coincidencia, pero dadas las circunstancias, diría que es suficiente para asumir un patrón. Asentí con seriedad. Y se pone peor, respondí. El patrón hace referencia a jinetes coloreados, y los efectos de estado mencionan los caballos en los que montan, es decir, nosotros. La conquista se infectó como una enfermedad y lo que sea que haya dentro de Ruby está en su sangre. Si seguimos ese tren de pensamiento, implica que, si hubiera otros jinetes, también tienen alguna forma de infectar a las personas. Lo que significa que podría ser cualquiera, asintió Ozpin en comprensión. Concejales, generales, cazadores, cualquiera que trabaje en nuestra contra desde adentro. Podrían estar en cualquier parte, podrían haber estado aquí todo el tiempo, y no tendríamos forma de saberlo, si no fuera por usted. La gente que Conquest tomó, ellos los títulos también cambiaron, ¿correcto? Asentí y luego me detuve, sacudiendo la cabeza. A veces, le dije. Mi padre, quien supongo que sirvió como el cuerpo principal de Conquest en ese momento, aumentó de nivel y cambió de título, pero el otro no. También perdieron sus nombres, pero Ruby todavía tiene el suyo, así que, yo no. Sin embargo, mi padre no se titulaba el jinete blanco, sino aquellos que cazan monstruos. Preocupante, Ozpin exhaló lentamente. Entonces realmente no tenemos forma de estar seguros de quién está infectado y quién no, excepto permitiéndole escanearlos a fondo. Eso es preocupante. Por lo que sé, todos los que me rodean ya podrían estar atrapados, tendremos que ser muy cuidado de en quién confiamos y a quién le decimos qué. Crow, tendré que decirle algo, pero si Alita y Jan son tan cercanos a ella, por no hablar del hecho de que un cambio en su comportamiento podría activarla, ellos podría estar comprometida. Dios, ahora voy a sospechar de todos. Excepto de nosotros dos, tal vez. Dejamos que ese agradable pensamiento permanezca en el aire por un momento. Sabía lo que decía Ozpin, que confiaba en mí. O al menos, que quería que pensara que confiaba en mí, si yo estaba un poco más paranoico al respecto. Supongo que no tenía nada más que mi palabra para continuar y podría estar preguntándose si estaba diciendo la verdad.
O, incluso si lo fuera, que realmente había sacudido a Conquest. Probablemente era una preocupación menor dado todo lo que sabía sobre mí, pero debe haberse preguntado entre lo que le había hecho a mi padre e incluso el momento de mi visita al pueblo. Yo era, después de todo, el único que podía confirmar o negar mis propias palabras, lo que debe haberlo puesto en una posición bastante aterradora. Al mismo tiempo, no pude evitar preguntarme sobre Ospin a su vez, sobre todas las personas que había conocido y no había escaneado profundamente. ¿En quién podía confiar sabiendo esto? En este caso, no podría. Tal vez ese era el objetivo de los Readers, una amenaza que realmente no necesitaba hacer nada más que existir. Si se supiera algo de esto, le daría un nuevo significado al término arma terrorista, y ese terror atraería a los Gein. Debe haber estado pensando lo mismo, preocupándose aún más por eso, pero sabiendo que tenía que tener cuidado incluso al intentar probar cosas. Parecía que la mía no era la única noche que había sido arruinada, pero no podía pensar en ninguna forma de arreglarlo. Así que hice lo único que realmente podía hacer e hice una mala broma. «Diablos», dije, tratando de sonreír y romper el estado de ánimo. Técnicamente, soy el Wither Reader, así que ya somos la mitad de nosotros. Sin ofender, pero esto no se ve bien, Ospin. Vi sus labios contraerse hacia arriba cuando vio a través de las palabras y el pobre intento de humor, pero luego su expresión se suavizó y desvió la mirada. Por la iluminación de la habitación, supuse que había mirado por la ventana. Bueno, suspiró, bebiendo profundamente de su café. No es como si estuviera planeando dormir esta noche de todos modos. Capítulo 93. Conocimiento. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryuji. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battle. De todos modos, con el programa, leer. Conocimiento. Ospin y yo terminamos las cosas poco después y acordamos encontrarnos al día siguiente, después de que él hubiera tenido tiempo de investigar y hacer arreglos para Ruby. La naturaleza de la situación era tal que dejó un trasfondo de tensión, pero me recordé a mí mismo que si no hubiera pasado nada en al menos una década, probablemente estaríamos a salvo por 1 o 2 días más, y si no, que probablemente podría cruzar la ciudad y llega a Patch en cuestión de segundos. Por el momento, tenía otras cosas de qué preocuparme y considerar, así que decidí confiar en él y esperar lo mejor. Aún así, con todo lo que me había sucedido recientemente, sentí que estaba justificado ser un poco cauteloso y mantuve mi conciencia funcionando a toda velocidad todo el camino de regreso. Entre el hecho de que era de noche y la ruta que tomé, no encontré a nadie, pero si lo hubiera hecho, probablemente los habría escaneado a fondo. En el momento en que llegué a mi propia casa y entré, era plenamente consciente de la ubicación de todo dentro del radio de una manzana de la ciudad. Como tal, no me sorprendió cuando vi a Adam y Go sentados juntos en el sofá. El primero parecía aburrido mientras trataba de encontrar algo que valiera la pena ver después de la medianoche. «Hola», saludé. «Perdón por arruinarlo todo». «Está bien», dijo Adam, aparentemente dándose por vencido ahora que había aparecido una distracción más interesante, apagando el proyector de hologramas. «¿Qué pasó?» Me las arreglé para convencerla de que se fuera a casa sin más problemas. Me encogí de hombros, pensando que estaba hablando de Jan. Surgió algo más que necesitaba atención, así que tuve que abandonarla después, pero la hija de Raven estará bien, excepto por su ego. ¿Crees que Raven se molestará porque la golpeé a través de una pared? Adam se encogió de hombros, sin parecer importarle mucho. Pero entonces, probablemente estaba borracho en la parte superior de la hora tardía, así que supongo que eso era de esperar. Raven nunca dudó en detenerme cuando hice algo que ella pensó que estaba mal, respondió. Tampoco me importó patearme el trasero en una pelea. Si no hay un daño duradero, dudo que esté demasiado molesta considerando lo que podría haber sucedido. Todo bien, sin embargo. Solo suspiré, dudando por un momento antes de responder. Parece que la misión me perseguirá más de lo que pensaba. Surgieron algunas complicaciones. Gruñó. ¿Tu madre? Suficientemente bien, supongo, reflexioné. Yo creo que podré volver a crecer sus extremidades perdidas eventualmente, las otras también. Me las arreglaré.
Me miró con cuidado por un momento y luego asintió lentamente. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. Mantente ocupado, supongo, dije después de un momento de consideración. Hay mucho que hacer, ya sabes. Para mi familia y todo lo demás. Parece que me quedaré en Vale al menos por el momento. Tendré que arreglar este lugar para cuando vengan mis hermanas y mi abuela. Por ahora, supongo que estaré entrenando mucho mis habilidades curativas, además de todo lo demás, pero, bueno, quién sabe. Hay mucho trabajo por hacer con todo, en realidad, y luego están las cosas necesito hablar con Raven sobre. Yo me detuve y me encogí de hombros, sonriendo un poco impotente. Después de eso, continué, queriendo decirlo en voz alta. Era solo una cosa menor, especialmente en comparación con mis descubrimientos más recientes, pero lo que Onyx me había advertido antes había comenzado a crecer en mí. No estoy seguro. Para ser honesto, en este momento realmente no sé qué va a pasar después. Un amigo me dijo que cuidar a mi madre mientras ella se recupera podría significar mudarme con alguien de mi familia. Eso puede ser una cosa local, como mudarse de un lado a otro de la ciudad, o puede significar ir mucho más lejos. Tengo familia por todas partes, mi abuela en Mistral, algunas hermanas en Bacó, y las otras se mudan mucho. Podría terminar en cualquier lugar, ahora. Adam escuchó en silencio mientras yo hablaba, observando cómo me movía para tocar una imagen en la pared. El rostro sonriente de mi padre me devolvió la mirada, el cadáver desvanecido de una criatura demasiado enorme para caber completamente en el marco detrás de él. Durante mucho tiempo, supe que mi padre era invencible, porque antes de eso había rezado para que fuera verdad. Tenía que ser cierto, porque él siempre regresaba a casa. Pero no lo había hecho esta vez y nunca lo volvería a hacer. Es extraño, dije, sintiéndome triste y, sin embargo, de alguna manera sonriendo al rostro más joven de mi padre. Realmente no importa dónde esté. Tal como estoy ahora, podría nadar entre los continentes, sin problema, así que no es una cuestión de distancia, y realmente no me importa dónde termino, ya sabes. Pero, de alguna manera me siento desarraigado, ahora. Cuanto más aprendo, menos parezco saber y estoy, no me siento inseguro, pero siento. Hice una pausa por un momento para reflexionar sobre las palabras y tratar de describir cómo me sentía. Pero yo realmente no estaba seguro de eso yo mismo. Tanto había cambiado en un día, dejando a mi madre lisiada, mi padre muerto y yo perdido en un plan que parecía ir mucho más allá de mí. Los Grimm, los jinetes y su maestro esperaban en algún lugar detrás de todo, extrañamente, no les tenía miedo. Bueno, al menos no más allá del miedo lógico, la conciencia de su número y poder en bruto. Pero me sentí confundido, como si hubiera algo que estaba haciendo, un rompecabezas que tenía que resolver, pero había tanto que no podía ver que no tenía idea de qué. Era a la vez un sentimiento nuevo y muy familiar. Antes de que todo esto sucediera, no estaba seguro de qué hacer con mi vida, pero seguro de dónde estaba parado. Tenía mi hogar al que regresar, mis padres que atrapar, y pensé que con el tiempo encontraría mi propio objetivo. Y ahora, lo había hecho, pero de alguna manera no parecía aclararme las cosas. Me sentí tan confundido como antes. Pero supongo que así es la vida. Está bien, sin embargo, exhalé, inclinándome hacia adelante. Pase lo que pase, donde sea que vaya, resolveré las cosas y seguiré adelante. No le tengo miedo al cambio, solo es triste, supongo. Porque me di cuenta de que hay cosas a las que ya no podré volver. La habitación quedó en silencio por un momento después de eso. Go me miraba con ojos preocupados, mientras que la expresión de Adam era firme. Sus emociones, por otro lado, parecían turbulentas. La incertidumbre enfrentada a la preocupación. Pero al fin respondió. Oye, se ofreció. Si terminas mudándote, dime a dónde, ¿de acuerdo? Yo también tengo que viajar mucho, y si hay una llamada de Hyunbin, supongo que podría desviarme un poco de mi camino, incluso quedarme un rato. Sigue de progresar hacia el estado emo solitario en el que inevitablemente caerías sin exponerte a mi magnificencia general. No pude evitar sonreír ante eso, mirándolo con una ceja levantada. Eso es muy noble de tu parte, Adam, le dije.
Inclinó la cabeza hacia un lado en reconocimiento, oliendo ligeramente. Es fácil para mí, ya que realmente soy mejor que los demás, negó con la cabeza, cerrando los ojos detrás de sus gafas de sol. Tengo suerte de tenerte cerca, respondí, llevándome una mano a la barbilla y frunciendo el ceño. Después de un momento, aparté la mano y abrí los dedos mientras fruncía los labios. Supongo. De todos modos, parece que arrastrar ese ego te está cansando, Adam. ¿Quieres quedarte aquí? Gruñó. Algo vagamente parecido a una afirmativa. ¿Puedes usar mi habitación? Entonces, me encogí de hombros. No es como yo lo hago y pasaré el próximo día o dos limpiando la casa de todos modos. Ve antes de que tenga que cargarte. Gruñó. Algo vagamente parecido a un gracias, mezclado con una pregunta. Dado lo elocuente y agradable que era ahora, no podía esperar a verlo con resaca por la mañana. Está subiendo las escaleras, la tercera a la derecha, lado izquierdo. Yo dije. El gruñido que obtuve esta vez probablemente fue una queja por haber recibido instrucciones complejas, pero se fue y lo vigilé mientras seguía el camino que le había dado. Cuando se fue, miré a Go y lo rasqué detrás de las orejas. Jaune, susurró Go, las palabras deslizándose de su boca canina. Estarás bien, ¿verdad? Incliné la cabeza hacia un lado y lo consideré seriamente. Ya estoy mejor de lo que pensé que sería, dije al fin, en realidad un poco sorprendido por el hecho. Parece que tengo muchos buenos amigos. Así que, sí. Estaré bien. Levanté la cabeza para mirar hacia las escaleras y toqué la cabeza de Go con un dedo. Tengo que salir un rato, otra vez, continué. Solo necesito revisar algunas cosas. Estaré cerca. Aún así, ¿te importaría cuidar de Autun y Adam por un poco más de tiempo? Los mantendré a salvo, asintió Go, mirándome. ¿Y te mantendrás a salvo? No tomó más que un pensamiento manifestar a Levant a mi lado, una amplia sonrisa en el rostro de la pequeña niña. Extendió la mano para rascar a Go detrás de las orejas imitando mis propias acciones, y puse una mano sobre su hombro. Como dije, tengo muchos buenos amigos, dije, sin querer manifestar a los demás dentro de la casa. Tú me cuidarás, ¿verdad? Levant sonrió y hubo un silencioso silbido del viento a mi alrededor, acariciando mi cabello ligeramente. Ahí, asentí, sonriendo. Estoy tan a salvo como puede estarlo. Pero gracias por preguntar, Go. Entonces me iré, inclinó la cabeza antes de saltar del sofá y trotar hacia las escaleras. En la base de ellos, se detuvo y me miró con ojos inteligentes. Buena suerte, Jaune. Supongo que entendió lo que estaba a punto de hacer, al menos en cierto sentido. Vamos, le dije, palmeando ligeramente la espalda de Levant. Mejor ponte a trabajar ahora, entonces. Ella tarareó una melodía sin palabras directamente en mi mente, siguiendo casualmente mientras salía de la casa y me adentraba más en el bosque. Cuando pensé que estaba lo suficientemente lejos, cerré los ojos y dejé que mi poder fluyera a través de mí. Primero un Santum, luego un Santum Santorum. Pon un templo sobre eso y un refugio, por si acaso. Fue un gasto masivo de poder, pero tal como estaba ahora, podía sentir que lo que había gastado regresaba rápidamente, especialmente con los efectos de las barreras. Sacando mi espada, la clavé profundamente en el suelo y luego levanté mis manos a un lado. El fuego salpicó de uno y los arcos irregulares de relámpagos del otro, se expandieron por un momento antes de juntarse en las formas de Suryasta y Vulturius. Juntando mis manos lentamente, el agua se reunió, extraída de la tierra y del aire por igual, y apareció Xiai, de pie solemnemente mientras Levant se movía para tomar su lugar, dejándonos de pie en un círculo. Poniendo mis manos en el pomo de Krosiamors incluso cuando el elemental de metal apareció dentro de él, asentí con la cabeza a Suryasta. Con un movimiento de sus dedos, las llamas brotaron del suelo y se desvanecieron con la misma rapidez, dejando atrás un círculo perfecto con una estrella dentro. Cada uno de nosotros se paró en uno de los puntos donde las dos formas se encuentran, como si se reunieran alrededor para dar la bienvenida a la que aparecería. No los necesitaba para esto, no realmente. Pero los quería a mi lado de todos modos, y no por el ritual de invocación. Había mucho que hacer y dadas las circunstancias, bueno, quién sabe qué podría pasar. Mejor hacerlo ahora, pensé.
Invocando mi pantalla de estado con un pensamiento, miré mi propio perfil. Tenía muchos puntos para gastar ahora y mucho en lo que pensar, pero eso podría esperar un momento más. Sin embargo, simplemente para satisfacer mi propia curiosidad, cambié mi título y volví a la forma de Hyunbin una vez más, y rápidamente me quité la ropa. Luego, tomándome un momento para esperar lo mejor, llamé al nuevo poder que había ganado y activé Metamorfosis para poder ver qué pasaba. E inmediatamente, comenzaron a aparecer manchas oscuras en mi piel, no como si se extendieran desde una ubicación central, sino como si subieran a la superficie, y por el cambio debajo de mi piel, supe que había mucho más por venir. Pero no podía posponer esto. Tenía que saber todo lo que pudiera. Has recibido el efecto de estado sobre un caballo blanco cabalga abajo. Con la amenaza de otro jinete en el horizonte y la posibilidad de que haya más esperando entre bastidores, no podía permitirme posponer esto por más tiempo. Tenía que estar seguro del alcance de esta habilidad y de mi propio poder mientras aún tenía la oportunidad. Contra Conquest, las cosas habían sido demasiado agitadas para experimentar realmente con mi propio poder, pero había una serie de preguntas que necesitaba responder ahora. El primero era tanto el más simple como el más importante. Era contagioso mientras estaba así. En la batalla, no me había atrevido a acercarme a mi madre e incluso tratar de arriesgarme, pero la pregunta seguía en pie. Puede haber sido una enfermedad para cualquier otra persona, pero para mí fue solo un efecto de estado, sea lo que sea que eso signifique. Sabía mejor que nadie que este cuerpo mío no era normal, pero con lo que había aprendido contra Conquest, ya no podía ignorar lo anormal que era. Tratar las cosas como efectos de estado, ignorar heridas, recuperarme con el sueño, durante mucho tiempo, simplemente acepté eso como la naturaleza de mi habilidad, y acepté que nunca sabría la respuesta. Y tal vez eso era cierto. Tal vez nunca lo entendería realmente. Pero ahora sabía que eso no significaba que no había una explicación. La teoría de Malkuth o cualquier otra cosa, había algo responsable de por qué mi cuerpo era así, de dónde venían mis poderes. Incluso si estaba fuera de mi alcance, sabía que existían respuestas y, si podía encontrarlas, podría dar lugar a respuestas sobre todo lo demás. Ya no podía simplemente dar las cosas por sentadas. Tenía que saber. Pero eso era para mañana y quién sabe cuántos días después. Hoy, lo que necesitaba saber era hasta dónde llegó. Para mi cuerpo, podía mirarme a mí mismo, a mi piel, y ver los componentes mismos de mi cuerpo, pero ¿importaba eso? Tenía un latido, lo que implicaba un corazón y sangre, pero con la forma en que mi cuerpo respondía al daño, eliminando las cosas que podían, o incluso sentía que lo hacían, desgarrarme. Podía ver la creciente oscuridad de mi piel, por supuesto, ver la evidencia del progreso de la infección, pero tenía que preguntarme. Si no me hirieron ni sangré, ¿qué otras cosas ignoré? Ni siquiera sabía si realmente necesitaba sangre, especialmente con las habilidades que la sabiduría me había otorgado. Aunque para todos los efectos mi cuerpo se veía anormal, las reglas que se aplicaban a todos los demás no necesariamente se aplicaban a mí. Pocas cosas me afectaron tanto como otras, de hecho. Así que extendí la mano y arranqué una flor cercana, sosteniéndola entre mis dedos ennegrecidos para ver qué pasaba. Lógicamente, Conquest debería extenderse a esta flor a través de nuestro contacto, pero aunque mi cuerpo parecía estar cambiando, era un efecto de estado para mí, antes que una enfermedad. Mientras jugaba juegos en los que ciertas criaturas podían darme algún tipo de enfermedad, no podía recordar ninguno que permitiera a mi personaje propagar esa enfermedad a su vez. Incluso la descripción no había mencionado la propagación de la enfermedad, simplemente que continuaría progresando como lo estaba haciendo ahora. Era vital que lo descubriera lo antes posible. Si la enfermedad podía propagarse a través de mí, entonces eso era un riesgo indescriptible, haciendo que cada uso de la habilidad tuviera la posibilidad de que ocurriera un brote importante, y eso era algo que no podía permitir. Incluso con las precauciones que mi habilidad me permitía tomar, si algo salía mal, a pesar del poder de la habilidad, era demasiado arriesgado para permitirlo. Tendría que estar seguro de que nada de lo que me pasara podría hacer que se extendiera, y yo, bueno, no lo estaba. Si la enfermedad se propaga, entonces tendría que bloquear esta habilidad, al menos por ahora. Pero no fue así.
Incluso cuando las manchas oscuras continuaron saliendo a la superficie, incluso cuando volvieron mi piel negra como la noche, la flor permaneció sin cambios. No tenía idea de por qué. Podía ver las células de Conquest en mi propia piel, literalmente tocando las células de la flor, pero no pasó nada. ¿Por qué? Eran células falsas, creadas por mi poder. Había algo que le impidiera cruzar. Tenía que tener algo que ver con el Gamers Body, pero ¿qué? Y ver eso me hizo preguntarme qué más hacía. Cuando fui atacado, ¿cómo permanecí intacto? Sentí dolor, pero no pasó nada. ¿Se reparó el daño demasiado rápido para que incluso mis ojos lo percibieran? ¿O nunca sucedió para empezar, previniéndolo de alguna manera y solo haciéndome sentir dolor como una advertencia? O tal vez había algo entre el área definida como mi cuerpo y el resto del mundo, una barrera de algún tipo que decidía tales cosas. Pero en verdad, aunque estaba viendo cómo sucedía, no pude ver ninguna causa. Tal vez podría probarlo. Si Wither Reader me permitiera usar algo del poder de Conquest, tal vez también me permitiría infectar cosas. Probablemente podría intentar jugar con esta fuerza extraña, tal vez incluso aprender algo. Pero rápidamente decidí no hacerlo. Si bien la idea de reducirlo a un conejillo de indias era tentadora a su manera, no pensé que hubiera ninguna situación que agregar con que no empeorara. Y Dios, si de alguna manera heredó mis recuerdos del proceso, alguna medida de poder, no. No tenía tanta curiosidad, al menos no todavía. Incluso en perfectas condiciones, la mera posibilidad de que de alguna manera pudiera enviarle un mensaje a su padre hacía que fuera demasiado arriesgado incluso intentarlo. Aún así, obtuve lo que quería. Como sea que funcionara, podía usar este poder sin poner inmediatamente en peligro miles de vidas, a pesar de las apariencias de lo contrario. Era bueno saberlo, incluso si la apariencia de esta habilidad significaba que las personas probablemente sacarían conclusiones equivocadas si me vieran usándola. En la próxima prueba, la última vez, tenía prisa y no podía darme el lujo de entrar en una batalla contra mi padre sin tener idea de lo que le sucedería a mi propio cuerpo, así que aceleré la infección y limité mi experimentación. Esta vez, dejé que el experimento siguiera su curso normalmente, con un pequeño cambio. La última vez, había sido el humano Jauneark el que había sido infectado. Ahora era el Faunus Jianmin. La pregunta era, ¿importaba eso? No estaba seguro lógicamente, la infección debería extenderse por mi cuerpo actual de forma normal, cambiándolo en consecuencia. Al final, sin embargo, supe que el jinete blanco reemplazaría automáticamente mi título existente, y fue ese título el que me convirtió en un fauno. Con la infección extendiéndose por mi cola, ¿qué sucedería cuando se eliminara el título que la había creado? Quería averiguarlo, así que observé de cerca cómo la infección continuaba propagándose. Tomaría nota de todo lo que me sucedió en el proceso, así como las diferencias con respecto a la última vez que hice esto. Por supuesto, necesitaría hacer esto al menos varias veces más tarde para ver cómo cambiaron o no. También estaba la cuestión de cómo funcionaría esta transformación con las máscaras de Grimm que había recopilado, si es que funcionaba, pero no quería agregar demasiadas variables a la vez y confundir el proceso. Lo que sí hice, sin embargo, es multitarea. Con mi regeneración de MP tan alta como ahora, podría mantener algo como el tigre blanco del oeste sin dificultad, incluso por encima de todo lo demás, y solo sería más fácil con el tiempo. Mi aura ya se estaba acercando al nivel 99 y había algunas habilidades muy cerca de él, principalmente las que había tenido durante mucho tiempo y que podía mantener activa todo el día. La mayoría de las habilidades inferiores del White Tiger estaban en los años 90 y podía usarlas y subirlas de nivel sin costo adicional siempre que el White Tiger of the West estuviera activo. Además de eso, Summon Elemental estaba solo un paso detrás de mi aura, seguido de cerca por algunas otras habilidades importantes que tenía, y con el aumento de experiencia que obtuve de mis habilidades de sabiduría, podía esperar que subieran de nivel relativamente pronto. Y dado que estaba aquí en el bosque y no podía sentir a nadie cerca, bueno, ¿por qué no exprimir todo lo que podía del tiempo que tenía? Y con un par de ojos y manos adicionales, podría seguir trabajando incluso mientras observaba el progreso de la enfermedad.
Volviendo los ojos de Bayu hacia mi pantalla de estado aún abierta, lo consideré cuidadosamente. Estaba bastante orgulloso de mis estadísticas, considerando todas las cosas, aunque mi estadística de suerte relativamente patética era difícil de ignorar. Tendría que regresar a Juniors en la mañana para curar a sus hombres de todos modos, entonces intentaría hacer arreglos con el hombre, pero por ahora estaba ocupado con cosas más importantes. Tenía 70 puntos para gastar y muchas opciones para elegir, pero sabía que gastaría al menos 26 para llevar la sabiduría a más de 200. Sabía que valdría la pena, tanto por los beneficios como por las habilidades que obtendría, después de todo, así que no tuve que pensarlo dos veces. La pregunta más importante era qué haría con los otros 44 puntos. También podría invertirlos en sabiduría, elevándolo a 244, lo que me dejaría solo 2 niveles de elevarlo por encima de los 250, pero tampoco podía ignorar la sinergia entre inteligencia y sabiduría. El efecto de regeneración de maná en mí, regeneración de maná fue inmenso y se acumuló con todos los aumentos de mi sabiduría. La inteligencia también me había dado algunas habilidades invaluables como mi clarividencia, así como habilidades que me habían permitido hacer otras habilidades y que aumentaron mi MP inmensamente. No tenía forma de saber realmente lo que obtendría, pero podía elevarlo a 150 y uno además de mis otras habilidades, lo que me daría un total de 12 habilidades, si el patrón de habilidades se mantuviera. Por otro lado, podría continuar aumentando mi sabiduría y progresar hacia un número aún mayor de habilidades, si estuviera más enfocado. Decisiones. Decidí aumentar mi sabiduría a más de 200 por ahora y esperar y ver qué obtenía antes de decidir qué hacer con el resto. Al elevar el CEO por encima de 200, ha obtenido 3 habilidades aleatorias relacionadas con su comprensión trascendente. Se creó la habilidad psicometría. Se creó la habilidad delirio. Se creó la habilidad tranquilidad. Al aumentar el Luis por encima de 200, obtienes la habilidad pasiva unidad. Al aumentar el SIP por encima de 200, obtienes la habilidad pasiva el alma interior. Al aumentar el Luis por encima de 200, obtienes la habilidad pasiva de Videneart. Al aumentar el Luis por encima de 200, obtienes la habilidad pasiva la forma invisible. Mi cuerpo físico respiró hondo, sonriendo un poco cuando sentí que los cambios se afianzaban, pero los descarté por el momento ya que interrumpieron mi línea de visión. La infección estaba ganando velocidad ahora, lo suficiente como para ponerme de pie y hacer que Bayu se volviera hacia mí, mirándome mientras continuaba cambiando. Has recibido el efecto de estado sobre un caballo blanco que cabalga intermedio. Has recibido el efecto de estado sobre un caballo blanco cabalga alto. Has recibido el efecto de estado sobre un caballo blanco cabalga max. Título Tigre Blanco de lo esté sin equipamiento. Título de Wither Rider equipado. Este título no se puede desequipar mientras permanezca el efecto de estado sobre un caballo blanco que monta Max. La armadura creció sobre mí de manera diferente, ahora, ya sea porque era Jianmin o por cualquier otra razón. Los segmentos de armadura bajaron por mi cola mientras se formaban otras capas sobre mi piel ennegrecida. Incluso la máscara era diferente esta vez, sin ojos y suave como la recompensa que obtuve por la derrota de Conquest. No me parecía en nada a que hubiera luchado contra Conquest, sino que tenía cuernos saliendo de mi cabeza y crestas irregulares en mi armadura. Por extraño que parezca, no tuve ningún problema para ver en esta forma sin ojos, como si el frente de mi máscara sirviera como un extraño ojo compuesto. Flexioné los dedos y moví la cola, tallando una cresta en el suelo con un movimiento rápido. Noté que, a diferencia de mi forma anterior e imponente, esta vez apenas había cambiado de tamaño. Sí, parecía que incluso para mí, la infección se adaptó a mi cuerpo. Aunque muchos de los cambios internos habían sido similares, esta forma se construyó de manera muy diferente a la primera. Tal vez con más práctica y pruebas, averiguaría más sobre por qué, pero, simplemente confirmarlo fue suficiente por ahora. Entonces solo quedaba una cosa por hacer. Como uno solo, el tigre y yo nos arrodillamos en el borde del círculo en lados opuestos de Cross y Amores. Dejé que mi aura fluyera hacia la tierra, recordando la sensación que tuve cuando usé el polvo de mi abuela hace tanto tiempo, y me realineé con la canción revelada. Yo, Jauneark, murmuré, la voz sonaba extrañamente suave para mi forma monstruosa.
invoca el antiguo contrato de épocas pasadas para convocarte. Espero que prestes atención a mi llamada. Ven, elementale tierra. El suelo dentro del centro del círculo se hizo añicos como si hubiera sido golpeado por el martillo de mi padre, casi explotando hacia afuera antes de ser succionado hacia algún centro invisible. Se licuó, brillando brevemente con la luz y el calor del magma, y luego había un hombre parado allí, tan alto como cualquiera de los elementales que lo rodeaban. Cabello color tierra oscura y piel bronce, me miró con ojos de oro literal. No vestía camisa, pero tenía bandas de oro alrededor de las muñecas y la garganta, cada una de las cuales brillaba a la luz de la luna. Me miró fijamente durante un largo momento, como si contemplativo, y cuando por fin habló, fue con un estruendo en mis pensamientos, como un pequeño terremoto en mi cabeza. Me habéis convocado y he venido a preguntar por qué. Si estaba del todo desconcertado por estar frente a un Grimm con aspecto humano y un Tigerman resplandeciente, no sonaba de esa manera. Comenzaré de acuerdo con los antiguos rituales, dije en respuesta. Mi verdadero nombre es Jaune Ark. ¿Has oído mi verdadero nombre? Por favor, dime el tuyo. Hubo el estruendo de otro terremoto y me fui. Sentí el mundo girar bajo mis pies, lo que parecía estar todavía en constante movimiento. Las placas tectónicas chocaron como los martillos de los dioses, empujando montañas hacia el cielo y arrojando fuego y humo. Vi un desierto, un páramo desprovisto de vida, y observé cómo se transformaba en un pasto verde lleno de árboles altísimos. Mi conciencia se expandió, se fracturó y vi la tierra debajo de mí fluir para consumir mi cuerpo y dejarme una estatua, una gárgola demoníaca enterrada en el suelo. Y luego sentí que mi cuerpo se rompía, se desgastaba como lo hacían las montañas y se desgastaba. Dolía terriblemente, pero sabía que lo haría, al igual que sabía lo que vendría después. El elemental puso una mano sobre mi cabeza y la piel de piedra se rompió y cayó. Sentí algo cálido y constante que me consolaba, como si todo el mundo me amaba y lloraba conmigo por mi reciente pérdida. También sentí felicidad, como volver a casa, como saber que donde quiera que estuviera, este mundo era mi hogar. Estoy con usted, dijo el elemental de tierra. Mi nombre es Ereb. ¿Y el tuyo es Jaune Ark? Sí, dije, tomando un respiro. Mi boca estaba oculta, pero estaba sonriendo. Entonces estoy contigo, Jaune Ark. Sí, dije de nuevo. Estamos juntos, Ereb. Entonces somos uno, como dicta el antiguo contrato. Nuestras almas son una. Soy Ereb. Soy Jaune Ark. Y hasta que nuestras almas lleguen a su fin, seremos uno para siempre, juré de nuevo. Ereb asintió, los ojos dorados brillando mientras sonreía lentamente e inclinaba la cabeza. Entonces sabe que incluso si todo el mundo está en tu contra, yo estaré a tu lado y los reduciré a polvo. Capítulo 94. Aclaración. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryuji. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battle. De todos modos, con el programa, leer. Aclaración. Observé cómo el mundo giraba, la roca estéril se convertía en arena y el crecimiento de la vida lo cubría en un mar verde. Las formas y la naturaleza de lo que estaba observando cambiaron durante lo que debe haber sido una cantidad de tiempo indescriptible, las especies que cubrían el mundo cambiaban y cambiaban durante eones. Las vidas podrían haber encajado en momentos, pero con el tiempo vi lo que solo podían ser las marcas de la humanidad. La civilización creció en formas vertiginosas, extrayendo maravillas de la tierra en 1000 lugares a medida que crecía de cuevas a torres relucientes que arañaban el cielo. Pero entonces, como todas las cosas, llegó a su fin. No vi cómo, ni siquiera vi nada como personas, pero vi que este lugar de maravillas llegaba a su fin. Después de un momento me di cuenta de que estaba sentado cómodamente en la palma de un gigante de piedra, una criatura que dominaba todas las montañas del mundo y hacía temblar las ciudades con sus pasos. Caminó sin preocuparse por lo que estaba a su alrededor o debajo de sus pies, aplastando torres de acero como si fueran hormigas y avanzando sin preocuparse, pero aún más que eso, vi que el mundo a nuestro alrededor se desmoronaba.
Por un momento, contemplé un lugar perdido hace mucho tiempo en la historia, mirando sus obras, pero luego no había nada más que arenas solitarias y planas que se extendían en la distancia. Sin embargo, el gigante siguió caminando y yo me senté pacientemente en la palma de su mano colosal, observando mientras continuábamos hacia algo en la distancia. Las naciones subían y bajaban a nuestro alrededor como la hierba en el verano. Y luego me desperté, sentado en un trono de piedra ennegrecida que había sido colocado sobre un pedestal elevado. No lo reconocí, pero supe de inmediato que era el diseño de Ere, y lo sentí a través de la piedra detrás de mí y la tierra bajo mis pies. Como la última vez que hice esto, mis elementales me estaban esperando, esta vez colocados a mi alrededor en podios propios, aunque carecían de tronos. Suryasta estaba parado en una hoguera, las ramas rotas de los árboles se juntaban a sus pies y Xia estaba sumergido en un charco de agua tranquila. El lugar de levante era yermo, abierto al viento, mientras que Vulturnus y Crosiamores estaban juntos, el último de pie en el centro de un complejo circuito de metal por el que corría el primero. Ere, el creador de todo esto, estaba debajo de mí, reflejándome bajo tierra en un trono propio. Ninguno de ellos se movió cuando me desperté, pero éramos uno y sabía que estaban tan conscientes de mí como yo de ellos. ¿Por qué se habían molestado con esto? No lo sabía y no me molesté en preguntar, pero... Respiré y luego exhalé, recostándome en mi trono. No podía negar que me hizo sentir muy bien. Estaba desnudo y un poco sucio, pero lo corregí lo suficientemente rápido usando el agua cercana para lavarme y luego accediendo a mi inventario. Mientras me reclinaba, sin embargo, permití que mis sentidos se expandieran y me acerqué a mi casa. Podía sentir a Adam en la sala de estar, viendo la televisión de nuevo mientras esperaba que yo regresara, pero cambié mi atención y lo pasé al reloj más cercano. Eran poco después de las 8, lo que significaba que era hora de ir a trabajar. Después de todo, tenía un día ajetreado por delante. Necesitaba hablar con Adam sobre ese vagón de tren lleno de polvo, recoger el envío que Ospin me había prometido, pasar por Juniors para cumplir mi promesa y hacer arreglos, regresar al hospital para ver a mi madre y continuar curando a los demás, hablar con Ospin. Levantándome, miré alrededor un poco y luego me miré a mí mismo. Tomando un momento para activar todas las habilidades que se habían apagado mientras dormía, sentí que mis elementales se desvanecían a un estado menos visible, siguiéndome solo un paso detrás de mí mientras me dirigía a mi casa para no hacer esperar a mi amigo. «Hola», dijo Adam desde el sofá cuando entré a la casa unos segundos después. Tenía un tazón de cereal cerca que estaba comiendo bastante perezosamente, con los pies sobre la mesa frente a él. «Oye», saludé alegremente, sin molestarme en fingir que necesitaba comer algo. «¿Dormir bien?», gruñó bruscamente, probablemente sintiendo los efectos de la noche anterior. Me sentí bien, por supuesto, y me aseguré de que él lo supiera mientras me movía para sentarme en el otro extremo del sofá. «¿Algo sobre el club de Junior?», pregunté, mirando las noticias. «No. Regresaré allí en un momento», dije, feliz de conversar con mi amigo con resaca. «Todavía necesito curar a sus hombres y ayudar a limpiar el lugar». «¿Crees que debo preocuparme por algo?». «Quizás». Asentí en aceptación. Lo sabía, por supuesto, por lo que desconfiaba. Con lo que había hecho para perseguir a Jan, podría haberle dicho algo a su padre o a su tío. Si algo de lo que había dicho les había hecho sospechar, bueno, alguien podría estar vigilando el club. Afortunadamente, eso no fue un problema para mí, ya que podía pasar corriendo por el club como Jauneark, inspeccionar el área a fondo y luego regresar como Hyunbin si todo estaba a salvo, o incluso simplemente entrar con Naraka. Necesitaba ir a la ciudad de todos modos, así que no sería ningún problema de ninguna manera. «Tendré que tener cuidado entonces», dije alegremente, poniendo mis propios pies en alto. «Oye, ¿tú también quieres venir? Puedes cuidarme la espalda y tal vez podamos sacar algunas copas del trato. Quiero decir, apenas pudimos beber nada anoche». Se giró para mirarme por un momento y luego me hizo una mueca de disgusto y volvió a mirar la televisión. «Hijo de puta», dijo, pero no pudo ponerle mucha vehemencia. «Ni siquiera tienes resaca, ¿verdad?». «No», dije, sonriendo ampliamente. «Me siento bien». «Tú. Vete a la mierda, Jaune», respondió.
Me reí y le di un puñetazo en el hombro, conteniéndome lo suficiente como para empujarlo ligeramente. Mientras lo hacía, lo curé una vez, lo que pareció aliviar el malestar y exhaló lentamente. ¿Cuándo tienes que irte? Pregunté cuando su expresión comenzó a expresar un poco menos de odio por toda la vida. Cuando sea, de verdad, respondió. Sin embargo, puedo perder unos días si quiero, ya que acabo de terminar una misión. Si necesito algo fue evidente. Gracias, dije. Por todo. Pero, realmente creo que estaré bien. Él asintió, exceptuando las palabras y luego arrojándome una hoja de papel. Esa es la dirección del polvo, respondió mientras se ponía de pie. Están esperando a Hyunbin, así que pasa con tu otro traje. Si necesitas algo, Tucson o Raven pueden comunicarse conmigo. Entendido, dije, memorizando la dirección y la contraseña. Estaré en la ciudad hoy, así que lo recogeré. Si surge algo de todo este asunto de la mudanza, te diré cómo contactarme, pero, bueno, tienes mi número. Sí, dijo, poniendo el tazón de cereal casi vacío en el suelo para que Go lo bebiera y luego se alejara. Cuando estaba a punto de abrir la puerta, miró por encima del hombro y me miró a los ojos. Buena suerte, Jaune. Tú también, asentí. Nos vemos, Adam. Vi la puerta cerrarse detrás de él y luego apagué las noticias, esperando a que Go terminara su bocadillo antes de llevarlo al fregadero. Tomando nota de lavar los platos más tarde, me di la vuelta y me apoyé contra el mostrador con un suspiro, solo en la casa. Miré el reloj, saqué mi mapa y tracé qué ruta tomar mientras preparaba mi horario. Los tiempos de viaje no eran un problema, pero tenía que tener en cuenta la cantidad de tiempo que me iba a quitar hablar con la gente. Aún así, no fue un problema. Tocando los lugares a los que tenía que ir, puse marcadores y como resultado aparecieron líneas de colores. Multitarea, abrí mi pantalla de estado y comencé a navegar un poco con la otra mano, reflexionando sobre lo que aparecía. Después de la pelea de conquista y de despertar por primera vez, había una buena cantidad de cosas que habían caído en mi lista de prioridades, pero ahora tenía unos minutos que perder. Examiné los iconos que indicaban mis nuevas habilidades y decidí comenzar con las que obtuve al derrotar a Conquest. Intruso, activo, LV1 Exp. 000%. La capacidad de entrar o salir por la fuerza de una barrera permanente. Al aplicar cuidadosamente el aura de uno, el usuario puede deslizarse a través de barreras que normalmente lo mantendrían alejado o, en niveles más altos, destruir la barrera por completo. El costo de PM depende del poder de la barrera en cuestión. Actualmente, solo las barreras de bajo nivel pueden pasarse por alto de esta manera. Haciendo una pausa, reflexioné sobre eso por un momento y fruncí el ceño. Aunque situacional, no podía negar que era una habilidad que me sería útil, tanto que era sospechoso. La capacidad de entrar o salir de una barrera, ¿era esto lo que Ozpin había usado en esas ruinas o algo más? De cualquier manera, era bastante conveniente, ¿no? Eventualmente, él y yo regresaríamos a esas ruinas con la esperanza de cruzar esa barrera nuevamente, y esto parecía ser exactamente lo que necesitábamos para hacerlo. Habría sido una tontería creer que era una coincidencia. Quiero decir, tenía sentido que obtuviera esta recompensa, después de todo, era similar a una habilidad que él mismo Conquest había usado. Al igual que cuando obtuve a Naraka de un monstruo capaz de hacer Grimm, tenía sentido. Pero ese era el punto. Tanto el Goliath como el Conquest me habían sido enviados, después de todo, solo tenía sentido sospechar. Su padre había afirmado conocerme y me había estado vigilando durante un tiempo, entonces, ¿podría ser él el responsable de esto? ¿Podría estar controlando lo que mi propia semblanza me concedía? Yo estaba pensando en esto de la manera incorrecta. Había más en esta historia que él. Después de todo, yo interpreté un papel, incluso si no estaba completamente seguro de cuál era. El interés que había tomado en mí, la forma en que parecía conocerme, el hecho de que me había llamado viejo amigo, de alguna manera estábamos relacionados. Pero ¿cómo? No hace falta decir que, hasta donde yo sabía, nunca lo había conocido antes en mi vida, lo que me dejaba con pocas posibilidades. Uno, que él era un mentiroso que estaba diciendo mentiras, lo cual probablemente era cierto al menos en parte.
Quiero decir, definitivamente era un asesino y un monstruo, por lo que confiar en todo lo que decía parecía imprudente, pero ¿podría permitirme simplemente despedirlo? No. Obviamente sabía mucho más sobre esto que yo, cualquier cosa que saliera de su boca, y obviamente quería que yo hiciera algo. Incluso si me estaba mintiendo, había un punto en sus acciones y un propósito detrás de ellas que necesitaba descubrir. Así que dejé de lado esa posibilidad y pasé a la segunda, que de alguna manera lo conocí y lo olvidé. Eso parecía improbable, sin embargo, no parecía el tipo de persona que uno olvida. Entonces me quedé con la tercera posibilidad, que era a la vez la explicación más obvia y bastante preocupante si era cierta. Él, quien quiera que fuera, obviamente era viejo. Si realmente era el padre de los Grimm y había estado involucrado en la destrucción de Babel, entonces tenía milenios, como mínimo. Y si asumía que estaba diciendo, al menos en parte, la verdad, entonces si éramos viejos amigos, entonces, bueno, ¿qué calificaba como un viejo amigo para alguien de esa edad? Tendría que haberlo conocido hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Como probablemente antes de que estuviera vivo. Lo que significaba que tenía que considerar la posibilidad de que la reencarnación estuviera involucrada. No era tan difícil de creer, para ser justos. El simple hecho del asunto era que sabíamos que existían las almas, pero nadie sabía cómo funcionaban realmente o qué les sucedió después de la muerte. Las teorías más populares siempre habían sido que había algún tipo de vida después de la muerte o que las almas reencarnaban después de la muerte, con una teoría algo menos popular que decía que no había nada después de la muerte y que simplemente dejamos de existir. Dadas esas opciones, la idea de que yo podría ser la reencarnación de otra persona no era del todo ridícula. Después de todo, la misma área para despertar auras mencionaba que no estaba atada por la muerte. Así que, sí, podría reconocerlo como una opción. Realmente, fue intrigante, en todo caso. Que yo pudiera ser evidencia del ciclo de muerte y renacimiento, planteó miles de preguntas que solo pedían respuestas. Y sin embargo, ese era el problema también. Había innumerables preguntas, pero no había ninguna respuesta que yo pudiera encontrar. ¿Quién había sido? ¿Cómo había muerto? ¿Cómo se relacionaba con ese hombre y el Grimm? No había forma de saberlo y solo planteó más preguntas. Si ese hombre y yo éramos viejos amigos, que por su tono tomé como enemigos, ¿qué significaba eso para mí? No recordaba ninguna vida pasada que pudiera haber tenido, lo que tampoco era sorprendente, ya que una característica común de la reencarnación era perder todo eso. Pero si era diferente físicamente y no guardaba nada mentalmente, eso básicamente significaba que era una persona completamente diferente en todos los sentidos. ¿Importaba que yo fuera una reencarnación si no quedaba nada? ¿O quedó algo? Mi mente y mi cuerpo podrían haber sido diferentes, pero la reencarnación se refería al alma. Lo descarté hace mucho tiempo, pero mi semblanza se había despertado antes de que activara mi aura. Se lo conté a mi papá y pareció sorprendido, ¿y por qué no lo estaría? Después de todo, se suponía que una semblanza era una expresión personal del aura de uno. Era algo ganado a través del entrenamiento y el esfuerzo, pero lo había conseguido antes de hacer cualquier otra cosa. Era una de las muchas cosas que acababa de aceptar acerca de este poder mío, pero efectivamente comencé a correr incluso antes de aprender a caminar. Era una imposibilidad menor comparada con todo lo demás que mi poder había probado hacer, pero era importante porque era la primera imposibilidad. ¿Podría ser esta una respuesta? Me había preguntado tantas veces acerca de las innumerables rarezas de mi poder, era por eso. Entonces, ¿podría ser esta la respuesta a otras cosas también? Estas cosas que parecían estar llevándome a alguna parte, a Babel y esas ruinas, y si no fuera ese imbécil haciéndolo, y si fuera yo, o lo que quedara de lo que había sido, al menos. Pero si es así, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué me hizo diferente de todos los demás? Y luego, la pregunta más grande y extraña, ¿podría confiar en mí mismo? Después de todo, parecía que apenas me conocía. Sonreí por un momento, pero luego suspiré, porque no parecía haber respuestas en mi cocina vacía. Tal vez fue mejor que fue entonces, cuando alguien decidió llamar a mi pergamino.
Metí la mano en mi inventario, tomé mi pergamino en el aire con el ceño ligeramente fruncido, lo abrí rápidamente para ver quién estaba llamando. Había una lista bastante corta de personas que tenían mi número y, bueno, tal vez era porque yo mismo parecía casi incapaz de llamar a la gente para darles buenas noticias, pero inmediatamente me puse en guardia. Ver el rostro de mi abuela mirando hacia atrás desde la pantalla de identificación alivió esas preocupaciones y las aumentó en gran medida. Aún así, probablemente estaba llamando, al menos en parte, para ver cómo estaba, así que respondí. «Hola, abuela», dije mientras su rostro llenaba la pantalla. En el caso de que ella estuviera cerca de alguien que pudiera estar mirando, me aseguré de esperar hasta el tercer timbre en lugar de responder al instante. Era una de esas pequeñas cosas que la gente probablemente no notaría a menos que se les llamara específicamente la atención, pero aún así, no tiene sentido ser descuidado. «Jaune», respondió ella, sus ojos me recorrieron rápidamente. Prácticamente podía escuchar sus procesos de pensamiento. Contesté el teléfono y parecía estar bien. Entre eso y lo que ella sabía de mi habilidad, probablemente no había sufrido heridas significativas, para una definición bastante amplia de significativo. No recuerdo la última vez que estuvo en mi casa, pero no me habría sorprendido si hubiera visto los armarios detrás de mí y se hubiera dado cuenta de que yo también estaba en casa. Cuando parpadeó lentamente después de un momento, prácticamente pude escuchar el crujido de los archivadores en su mente mientras asentía levemente y ordenaba la información. Después de la pausa de ese momento, asintió levemente e inclinó la cabeza para mirarme. Escuché lo que sucedió de Ospin. La forma en que dijo las palabras dejó muy claro que no creía ni por un segundo que había averiguado la verdad, o al menos no toda la verdad, pero asentí sin hacer ningún comentario. «¿Estarás aquí pronto, entonces?», yo pregunté. «Sí», respondió ella, mirándome de cerca. «Llegaré en cuestión de días. Ya hablé con tus hermanas, de hecho, e hice todo lo posible para coordinar las cosas en ese sentido. También intenté llamar a tu madre, pero parece que ella está todavía descansando». «Ah», dije, frotando mi cuello ligeramente. «Sí, tampoco pude hablar con ella ayer. Aún así, no hay necesidad de preocuparse, tendré la casa preparada para cuando llegues». Ella asintió lentamente, frunciendo el ceño ligeramente, y luego me sorprendió un poco. «Tu padre era un buen hombre», dijo. «Aunque tuvimos nuestros desacuerdos, siempre pensé eso, o de lo contrario nunca habría dejado que tu madre se casara con él. Independientemente de sus defectos, era un hombre fuerte y, lo que es más impresionante, era un buen hombre». Después de un momento, la sorpresa se desvaneció. Mi abuela, fiel a su naturaleza, fue directa al grano y habló de mi padre sin darle vueltas al tema. Era muy, ella, lo suficiente como para que me hiciera sonreír. «Sí», respondí. «¿Estabas con él, al final?», continuó sin pestañear donde otros probablemente habrían vacilado, encontrando mi mirada con calma. Pensé en la batalla en su alma y las palabras que habíamos intercambiado. Tuve que cerrar los ojos por un momento antes de asentir. Fue difícil de describir. A pesar de todo lo que había sucedido, no era un recuerdo del todo horrible. O más bien, era un recuerdo horrible por el que estaba agradecido. Era algo que sentía pero que no encajaba bien en las palabras. «Lo estaba», dije. «No para la última parte, pero, tenemos que despedirnos». Pude escuchar sus últimas palabras, decir lo que quería decir sabiendo lo que sucedería. Él debe haber sido feliz, reflexionó. Saber que no estaba solo. Saber que fue amado hasta el final, y que sus hijos vivirían. Creo que eso lo habría complacido. Supongo que murió bien, ¿entonces? Exhalé lentamente mirando hacia el techo. Recordé el cuerpo de mi padre arrodillado, convertido en una marioneta monstruosa. Recordé mi espada bajando, su cabeza rodando, el cuerpo de mi padre muriendo. Pero también recuerdo lo que había sucedido antes de eso. De nuestro último encuentro en su alma, de luchar y derrotar a Conquest, un monstruo que había destruido innumerables vidas y luego de enfrentarse a su amo. No había visto la pelea, pero recordé que mi padre había peleado contra todo pronóstico que ambos sabíamos que sería inútil. «Sí», dije en voz baja después de un minuto, mirándola con un ligero asentimiento. «Sí, lo hizo».
Ella asintió una vez en señal de aceptación, con un aire de finalidad en el gesto, como si el asunto se hubiera resuelto para siempre y no hubiera lugar para la discusión. ¿Y los responsables? Ella preguntó. Ella no especificó y no necesitaba hacerlo. Arreglé las cosas con uno de ellos, le dije. El otro es un trabajo en progreso, pero eventualmente lo alcanzaré. Siempre lo hacemos, dijo. Ella me sonrió y extrañamente, me encontré devolviéndole la sonrisa. ¿Y tú, Jaune? Tarareé una vez para mí mismo, considerando. Estoy mejor, reflexioné. Tal vez incluso haciéndolo bien. Hablé con algunas personas, me mantuve ocupado, ese tipo de cosas. Y ahora, estaré bien a tiempo. Ella asintió de nuevo y había el mismo aire de aceptación, como si fuera cierto si yo lo hubiera dicho. No me cuestionó ni dudó de mis palabras, aunque probablemente me hubiera escuchado si lo hubiera necesitado. Ya hablé con los médicos, pero confío más en tu opinión, continuó, pareciendo considerar que eso estaba resuelto por ahora. ¿Cuándo se espera que tu madre se recupere? Es decir, ¿cuándo podría curarla? Pronto, con suerte, respondí. Me concentraré en mis habilidades curativas por el momento. Si no hay resultados aparentes, es posible que tenga que buscar alternativas, pero haré el trabajo de una forma u otra. El general Ironwo tiene un brazo robótico si lo hago. No me equivoco, por lo que ciertamente es posible. Si tengo que hacerlo, hablaré con Ospin al respecto y veré qué puedo hacer para hacer arreglos. Pase lo que pase, encontraré una manera, aunque mientras tanto, estaré trabajando duro en los hospitales, creo. En cuanto a lo que sucederá una vez que se recupere, creo que lo sabrás mejor que yo, pero supongo que depende de los terapeutas. Sí, dijo ella. Hablaré con ella sobre eso a mi llegada. ¿No hay otros problemas? No debería ser, negué con la cabeza. Ayer le di una curación preliminar e hice otros arreglos para ella. Tendré que volver y renovarlos más tarde para asegurarme de que todo sigue bien, pero debería estar bastante bien, considerando. Eso es muy afortunado, sonrió. Te lo dejo a ti, entonces. ¿Estarás bien sola por unos días? Tengo mucho dinero, me encogí de hombros, dándole una sonrisa que sabía que entendería. Y tampoco es que necesite mucho para salir adelante. Maravilloso, la escuché tocar algo con un dedo fuera de la pantalla e incliné mi cabeza hacia un lado. Ahora bien, eso es casi todo. El resto de nuestro negocio puede esperar hasta mi llegada, creo. Eso me dio una pausa. Me aseguré de no reaccionar de ninguna manera, pero me concentré de cerca en su rostro, escaneándolo tan bien como lo permitía el holograma. Sin verla en persona, no podía estar seguro, pero parecía ser mi abuela, lo que significaba. ¿Entonces eso es todo, abuela? Pregunté cortésmente, inclinando mi cabeza hacia un lado. Me miró a los ojos y, aunque su sonrisa no cambió de ningún modo, parecía repentinamente llena de dientes, como un lobo mostrando sus colmillos. Solo por un momento, pero no era algo que extrañaría y confirmó lo que sospechaba. Nada que valga la pena mencionar, dijo. Te veré pronto, Jaune. Sí, abuela, respondí, quedándome quieto hasta que ella colgó y luego suspirando en voz baja. Cuervo, Por supuesto, habíamos evitado los temas de Raven, Jianming y Babel por completo. Hacía tiempo que habíamos acordado no discutir ningún asunto importante sobre nuestros pergaminos. A diferencia de mí, mi abuela no tenía forma de saber realmente si Raven la estaba observando en un momento dado, lo que hacía que cualquier comunicación que no fuera cara a cara fuera peligrosamente insegura. Después de todo, tenía que proteger mi identidad como Jianbing, lo que no duraría mucho si Raven veía a mi abuela hablándome de cosas que se suponía que no debía saber. Estoy seguro de que mi abuela quería preguntar sobre la misión que había lisiado a su hija y matado a su yerno, pero no quiso preguntar sobre nuestros pergaminos. Que no habláramos de eso no era tan extraño. Sin embargo, ella mencionó lo obvio al decir que hablaríamos de eso más tarde, al igual que sus palabras de despedida. Me preguntaba si Raven estaba realmente molesta conmigo por lo de Jan. Era posible, supongo, pero realmente había sido extremadamente gentil con ella, considerando todas las cosas.
Dado quién era yo, o, al menos, quien decía mi reputación que era, Raven indudablemente se daría cuenta de que me contuve por su bien, así que realmente no podía verla demasiado enojada. Realmente no podía esperar que yo no hiciera nada si su hija se involucraba, ¿verdad? Quizás lo estaba pensando de la manera equivocada, entonces... Tal vez no estaba enojada, sino que simplemente quería establecer reglas básicas o pedirme que manejara las cosas de una manera específica en caso de que volviera a surgir. Eso sería ideal, de verdad. O tal vez ella me estaba buscando por razones completamente diferentes que sin duda me traerían problemas en un futuro cercano, o diablos, tal vez solo quería saber para qué necesitaba un vagón de tren de Dust. Agradecido como estaba por el regalo de Adam, probablemente querría una respuesta o dos en ese frente, si estuviera en su lugar. En cualquier caso, todo se reducía a lo mismo. Agregué a hablar con Raven a mi ya apretada agenda, miré el reloj y me puse de pie para enfrentar el día con solo un ligero suspiro. Después de todo, no había descanso para los malvados, así que supongo que esto es lo que obtengo por tener el descaro de dormir 2 veces en la misma cantidad de días. NG le había contado a su familia lo que había sucedido, o si Raven realmente estaba molesta porque había sacado a su hija de un puñetazo de un edificio, la proverbial escena del crimen era donde era más probable que me enterara. Y si alguien me estaba esperando, bueno, preferiría averiguarlo ahora que más tarde. Demonios, si nada más, podría darme la oportunidad de observarlos y posiblemente aprender más sobre Summer y Ruby. Una posibilidad remota, tal vez, pero no era como si tuviera otras fuentes para aprovechar. Con eso en mente, corrí hasta la ciudad y dejé que mis sentidos se expandieran mientras me acercaba a mi destino. Por razones obvias, el club de Junior había sido cerrado, pero todavía había un buen número de personas adentro, limpiando o trabajando en reparaciones, así como otras más al fondo del edificio, donde el diseño del club nocturno dio paso a oficinas ordenadas. Los flujos de aire y las corrientes eléctricas me llevaron a una habitación, el primer sótano, la puerta al final del pasillo, que albergaba una sola figura que trabajaba en una computadora. Por el desplazamiento que dejó en el aire y los fluidos dentro de su cuerpo, estaba bastante seguro de que era Junior, pero no tenía sentido ser descuidado. Volviendo sobre mis pasos un poco, recuperé mis sentidos a través de la puerta cerrada y noté la presencia de 2 formas similares en la tercera habitación a la derecha, viendo la televisión en un sofá grande.